Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol, fin de semana. Una escalada de violencia ha vivido México en las últimas horas, luego que alias El Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados y poderosos a nivel mundial, fuera abatido en medio de una operación militar conjunta entre México y Estados Unidos. Alejandra, Nemesio Ceguera Cervantes era el líder del cartel de Jalisco Nueva Generación. Luego de su muerte se han registrado quema de vehículos, bloqueos en carreteras y otros hechos violentos que tienen a varios estados a esta hora en alerta roja. Gran parte del comercio permanece cerrado y las instituciones educativas suspendieron sus clases. El caos y desconcierto se apoderó de varios estados en México tras la caída de Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Vehículo encendiéndose en Volcán, en Calzada Independencia. Su liderazgo emerge varias décadas después que el del Chapo Guzmán, y el liderazgo del Chapo Guzmán, dijéramos que se compartía con otros grandes líderes, como en su momento fue Ismael El Mayo Zambada. Jalisco, Michoacán y Tamaulipas se convirtieron en epicentro de una ola de violencia bajo la cual el narcotráfico volvió a sembrar el terror. Pero a estos se suman varias zonas más. A la muerte de uno de los capos más buscados del mundo, siguieron estas escenas. Salir a la calle es encontrarse con vehículos calcinados, carreteras bloqueadas y un silencio que paradójicamente está lejos de traducirse en calma. También se han visto estaciones en llamas. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió serenidad. Existe absoluta coordinación con los gobiernos de todos los estados. Debemos mantenernos informados y en calma. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Más temprano, el caos llenó las salas del aeropuerto de Guadalajara, donde si bien no hubo situaciones de riesgo según la propia terminal, sí se desató una psicosis entre los pasajeros ante la confusión de lo que pasaba en la ciudad. Sin embargo, la operación aérea no salió libre de efectos en Puerto Vallarta, donde fueron canceladas todas las operaciones internacionales y la mayoría de vuelos domésticos, decisión adoptada por las aerolíneas. Expertos anticipan que este golpe contra el narcotráfico, en conjunto con Estados Unidos, tendrá impacto directo en las relaciones. Donald Trump, desde que tomó posesión de la Casa Blanca, lanzó una serie de presiones comerciales, arancelarias, en materia de migración, de seguridad, para doblegar al gobierno de México en todos estos temas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha estado haciendo concesiones frecuentes para que el gobierno de los Estados Unidos no materialice, no lleve a la práctica la imposición de aranceles a productos mexicanos. Estados Unidos es el principal socio comercial de México, de allí que seguramente este tema, la detención del Mencho, el intento de detención que termina con su muerte, va a provocar una serie de respaldos de la embajada americana, del propio presidente Donald Trump. Pero la tensión se mantiene al punto que el Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió a sus ciudadanos buscar refugio hasta nuevo aviso, un llamado que no difiere al del gobernador de Jalisco, Pablo Lemos. En el cuidado de nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros de Jalisco, he decidido que mañana se cancelarán las clases presenciales en el estado. Además, he ordenado la cancelación de eventos masivos durante el domingo en todo el estado. Con la suspensión de vuelos y clases está también un panorama de calles vacías en estados donde el miedo entre la gente vuelve a elevarse y los carteles de droga buscan posicionar aún más su presencia. Estados Unidos tuvo una participación importante en el operativo en el que abatieron a alias El Mencho. El subsecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, dijo que se trata de un gran avance para Latinoamérica en el mundo, por la que se considera como uno de los mayores operativos contra el crimen en lo que va del siglo XXI. Alias El Mencho fue abatido durante un operativo a 130 kilómetros de la ciudad de Guadalajara. Otros 7 miembros del cartel Jalisco Nueva Generación fallecieron en los enfrentamientos con las fuerzas militares. La Secretaría de Defensa mexicana informó que la operación fue realizada en cooperación con Estados Unidos. Además de los trabajos de inteligencia militar central dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país. A Nemesio Ceguera Cervantes se le consideraba como el último gran capo de los carteles mexicanos.
El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta $15 millones por información que condujera a su captura. Alias El Mencho fue el cerebro de una de las redes de narcotráfico transnacional más poderosa hasta la fecha, el Cartel Jalisco Nueva Generación. Llega a tener presencia en casi todo el territorio nacional. Incluso se habla de que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en más de 60 países del mundo, tiene presencia en casi todos los estados de la Unión Americana, de los Estados Unidos, y su nivel de maldad es la que lo caracteriza. Además de dedicarse al tráfico de diversas drogas, el cartel ahoga a los habitantes de Jalisco y de Michoacán con todo tipo de extorsiones, asesinatos, secuestros. También implementaron las minas antipersonales en México e incluso los bombardeos con drones. En el cartel hay miembros de todo el continente. Muchos de los integrantes de ese cártel delictivo son mercenarios que vienen de diversos países de Sudamérica, inclusive hablamos de Colombia, hablamos de Venezuela, hablamos de Guatemala, de Nicaragua, y bueno, pues se convirtió en más que un cártel delictivo, en un grupo paramilitar que incluso utilizó hasta la política para poner en posiciones como alcaldes y hasta diputados a varios de los integrantes de ese grupo delictivo. Sobre Oseguera poco se conoce. En vida, procuró mantener un bajo perfil. Sus registros fotográficos son escasos y los detalles de su vida privada son casi nulos. Pero se sabe que alias El Mencho provenía de una humilde comunidad en el estado de Michoacán y que en la década de los 90 estuvo preso en Estados Unidos por tráfico de marihuana y heroína. En diálogo con Noticias Caracol en vivo, un colombiano que se encuentra en Guadalajara contó detalles de los momentos de angustia que se vivieron en medio de los operativos realizados por las autoridades de Estados Unidos y México. ¿Cómo ha vivido esta situación que ha trascendido en las últimas horas? Pablo, pues te cuento, desde esta mañana, una vez me desperté, me asomo por la ventana del apartamento y lo que veo es humo negro. Pues nos preguntamos, no sé, nos imaginamos un incendio, algo, pues un desastre, no sé, natural. Una vez queríamos salir del edificio, nos encontramos con la seguridad, nos detienen, la seguridad del edificio nos dicen que si ya nos habíamos enterado de lo que estaba pasando en la ciudad, que si teníamos idea de la situación. Nos encontramos en una ciudad vacía, muy pocos carros, realmente no habían muchas personas en la calle, muchos negocios cerrados, la mayoría de establecimientos, no sé, restaurantes, lugares donde venden, todo se encontraba cerrado. Hay una alerta primero de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos en México, pero también de las autoridades mexicanas de permanecer precisamente en las viviendas, ¿no? Es correcto, sí. Nos dijeron por los medios locales que en este momento el lugar más seguro para estar es los hoteles o apartamentos donde nos estemos alojando. Viene una situación de inseguridad y orden público en México. ¿Ustedes la han percibido, la han notado? Por ejemplo, usted que está allí en Guadalajara, ¿en los últimos meses? Aquí en Guadalajara sí se alcanza a percibir un poco, pero pienso que lo que sucedió el día de hoy se siente un poco más la incertidumbre de no saber qué va a pasar y pues sí, tratar de tomar la situación con calma y siguiendo las directrices del gobierno. Para entender lo que está pasando en México, saludamos a nuestra analista internacional, María Teresa. Ya, Teresita, buenas noches. Buenas noches. La muerte del líder del cartel Jalisco Nueva Generación en México, Nemesio Oseguera, alias El Mencho hoy, es un golpe muy fuerte para esa organización. Una organización que les cuento, desde la pandemia y sobre todo con la extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos, el líder del cartel de Sinaloa, es ahora el cartel más grande de México. Jalisco Nueva Generación es el más importante y tiene operaciones, vemos aquí, en todo el país, sobre todo operaciones significativas e importantes en la zona de Jalisco, Guadalajara, al norte de la Ciudad de México.
una operación muy importante. Y no solo es importante en el país, en México, sino que además tiene presencia en más de 40 países, incluidos Guatemala y Ecuador en nuestra región, pero también en países africanos. Es una de las 7 organizaciones criminales más grandes del planeta hoy. Además, tiene aproximadamente 20.000 militantes y según Naciones Unidas, en el 2025 recibió más de 2.000 millones de dólares por sus actividades de narcotráfico. Y aquí es donde entra Estados Unidos, porque recordemos que para Estados Unidos la guerra contra el narcotráfico es muy importante, es una promesa de campaña del presidente Trump. Por eso participaron ayudando con inteligencia y también en la operación en la muerte de este líder. Esto es un triunfo que puede mostrar el presidente Trump frente a sus promesas de campaña, además de cara a su discurso del Estado de la Unión esta semana. También es un triunfo para la presidenta Claudia Sheinbaum, que puede mostrar que está combatiendo el narcotráfico con todo. Pero hemos visto la ola de violencia que se ha desatado y lo triste es que esto, que es la otra cara de la moneda, no va a parar en los próximos días. ¿Por qué? Porque los integrantes de este grupo tienen que mostrar que a pesar de haber perdido a su líder, siguen siendo fuertes y están en capacidad de seguir con todas sus actividades como si no hubiera pasado nada. Y 2, algo que es muy común en este tipo de organizaciones, tienen que salir a vengar, a pedir venganza por la muerte de su líder. Una situación muy compleja para México. Sí, señora, son las consecuencias de la caída de alias El Mencho allí en México. Pero ¿cuál es el panorama en este país y qué zonas permanecen en este momento bajo alerta? Para conocer todos esos detalles, contactamos a Otoniel Martínez. Él pertenece a nuestro canal aliado TV Azteca, quien nos contó cuál es la situación en este momento. Otoniel, adelante. Porque fue justo un tuit oficial que venía del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y uno más que venía de la cuenta oficial del Gabinete de Seguridad de este país, quienes confirmaban que todo estaba normal en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Gracias a esa publicación es que nosotros tomamos camino hacia ese aeropuerto y vivimos en carne propia los disparos de un narcobloqueo a escasos 6 minutos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Les platico esto porque la falta de reacción del gobierno federal de este país provocó que todavía personas nos encontráramos en medio de las balaceras que seguían ocurriendo en Guadalajara, Jalisco.